Buenos días, mi nombre es Kerly Mora, somos el grupo 18 y hablaremos sobre los accidentes de trayecto en Venezuela, entendidos como todo evento traumático repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, siempre que produzcan en el trabajador algún tipo de lesión orgánica o perturbación funcional, incluso un estado de invalidez o la muerte. De esta manera, los accidentes de trayecto ocurren durante el traslado de los trabajadores o contratistas, desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, siempre que el transporte lo suministre el empleador. Es por ello que no se configura un accidente de trabajo cuando el trabajador solicita un permiso y se retira del centro de trabajo para realizar gestiones de carácter personal. Bueno, entonces la LOXIMAT estableció un concepto sobre accidente de trabajo, entendido como todo suceso que produzca al trabajador una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior o incluso la muerte. En todo caso, resulta necesario analizar el trayecto o ruta habitual, que es el desplazamiento físico que hace el trabajador entre su domicilio habitual y el lugar de trabajo. Ahora bien, una vez que ocurren estos accidentes, el trabajador tiene el deber de notificarlo al patrono. También sus familiares pueden hacerlo en caso de que el trabajador no le sea posible. Este mismo tiene el deber de prevenir cualquier hecho que pueda producir un accidente de este tipo. Es decir, no se puede encontrar bajo efectos de las sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas. También debe respetar las señales de tránsito, no involucrarse en situaciones de riesgo y por consiguiente el empleador, una vez ocurrido este accidente, debe notificarlo en SACEL para que se le realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen del accidente y así establecer qué tipo de incapacidad e indemnización se le otorgará al trabajador. Mi nombre es Víctor Jesús Torres Méndez, estudiante de quinto año en sección A. En esta ocasión me corresponde realizar la defensa de mi examen final sobre los accidentes laborales de trayecto. Es necesario citar el artículo 69 de la LOXIMAT, el cual fue reformado en el año 2005, donde se establece que de manera amplia la definición de lo que es un accidente laboral o un accidente de trabajo, y es todo suceso que produzca en el trabajador una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, y que pueda producir la muerte también. Entonces, para que este accidente en el trayecto se pueda realizar o se pueda obtener, se debe de cumplir con una serie de elementos o condiciones, como lo es el domicilio habitual del trabajador, la ruta que utiliza, ¿sí? La cual se debe de dejar constancia a través de una hoja de ruta y entre otras. Eso se registra ante el ISACEL, ¿sí? Para poder evitar, como se dice, responsabilidades para el patrono. Por eso es necesario realizar, como se dice, la ruta o trayecto. Ahora, si el trabajador, todo esto va a depender de qué, de si el trabajador tiene un transporte propio, un transporte terrestre, o sea, se desplaza a pie, o si la empresa tiene como tal o está obligada a realizar un transporte. Por ejemplo, si es un transporte propio, el trabajador tendrá los deberes de respetar las leyes de tránsito, manejar con prudencia, o tener los papeles al día. Esos son los deberes. Al momento de que se encontrara vamos a decirlo así, un accidente y demás, el trabajador deberá de notificarle al patrono oportunamente, es decir, de una vez. Si el trabajador no lo realiza, puede realizarlo un tercero, por ejemplo, los familiares. La ley orgánica del trabajo lo faculta para ello. Por otro lado, si, por ejemplo,
la empresa tiene un transporte propio, este podrá, como se dice, llevar al trabajador hacia el sitio, pero si ocurre un accidente en esa unidad de transporte perteneciente a la empresa, la responsabilidad la tendrá el patrono, ¿sí? Porque se va a tomar como trabajo. Entonces, siendo así, este tendrá el deber de notificar al INSACEL sobre el hecho ocurrido. Ahora, ¿qué podremos decir de más? Ahora, en la incapacidad del trabajador, todo trabajador que haya sido objeto de un accidente de trabajo, entre los cuales se configura el accidente de trayecto, deberá de acudir, como se dice anteriormente, al INSACEL para que se le realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y origen de la misma. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalia y en ocasión a los accidentes de trabajo que se considera que son sucesos ocurridos en el curso de trabajo o en relación con el trabajo, que causan lesiones corporales profesionales o lesiones profesionales no mortales. En ocasión al accidente de trabajo se tienen lo que son los accidentes de trayecto, el cual es aquel que ocurre en el camino que debe recorrer el trabajador entre el lugar del trabajo y su residencia principal o secundaria, el lugar en el que suele tomar su comida o su bebida o el lugar en el que suele recibir o tomar su remuneración. Son causas de defunción o de lesiones corporales que conllevan a la pérdida de tiempo de trabajo los accidentes que tengan los trabajadores en tránsito por las vías públicas durante las horas de trabajo y en cumplimiento de un trabajo remunerado. Estos se consideran con accidentes de trabajo con ocasión accidentes de trayecto. Es necesario o se hace necesario establecer la importancia de que se tenga una declaración de recorrido habitual o trayecto hacia y desde el centro de trabajo, como se desprende del artículo 69, numeral 3 de la LOTSIMAT. Así, en caso de no tenerlo, se acepta como validada la ruta utilizada por el trabajador y este entonces es reconocido como un accidente in itinere. Además de ello, es necesario destacar que si bien el trabajador tiene ciertas responsabilidades en cuanto a el transporte público que escoge o su transporte propio y demás, el empleador también tiene ciertas responsabilidades en cuanto a guiar al trabajador en ocasión a estos transportes, o de lo contrario el accidente será su total responsabilidad.